Y pasa, Miguel, que yo me topo en ese entonces con programas de televisión. Yo empecé a ver un canal de televisión en Colombia que era muy grande, en donde habían varios seglares o laicos, como los llaman también, personas como nosotros, que tenían sus canales como de evangelización católica. Pero entonces pasa que en ese tiempo pues empiezan como a formar, yo empiezo a ver este canal y resulta que el presidente de este canal, Alma Bendita, que él ya falleció, que varios lo conocen, era el doctor José Galat. No sé, de pronto algunos lo... Entonces, él hasta un punto, el canal era muy chévere, pero el doctor José Galat pasa que tiene un error, y digo error porque hoy en día me doy cuenta de los errores que uno comete. En ese momento yo no lo veía como un error, yo no sabía que eso era un error, porque yo tenía mi fe fresca, es decir, yo me quería formar, yo quería ilustrarme, pero yo no tenía ni idea de la tradición, de los dogmas, del magisterio, entonces tampoco, o sea, yo desconocía que la Iglesia Católica había tenido crisis en, no sé, siglos atrás, años atrás, porque la Iglesia Católica ha estado en crisis desde los tiempos de Judas. ¿Sí me Claro, entiendes? Entonces, claro. cuando uno desconoce eso, cuando uno no se forma, pues todo es nuevo. Entonces pasa que yo empiezo con los sacramentos, empiezo con esa sed de querer formarme en la Iglesia Católica y doy con el canal este del doctor José Galat, Alma Bendita. Igual yo le agradezco mucho a él porque Dios se vale de todo y uno igual aprende, pero no todo es perfecto. Y por eso es donde ahí aplica un consejo de un cura que una vez me dijo, católico es el que sabe discernir. Entonces uno no puede estar creyendo todo lo que dicen en televisión, en un canal de YouTube. Hay que hacer un Sí, discernimiento y no investigar. ¿Sí? Hay algo que se llama la ignorancia supina. Y la ignorancia supina es el que ignora lo que debe saber, lo obligado a que usted, o sea, usted está obligado a saber unas cosas. Entonces, si usted no se obliga a formarse, usted muy tristemente e inconscientemente va a terminar creyendo lo que dice cualquier persona en YouTube, cualquier persona en televisión, y eso te puede llevar a cometer muchos errores aún sin tener mala intención. ¿Sí? Entonces pasa que en ese momento yo desconocía que la iglesia había tenido crisis, que habían habido papas herejes, bueno, muchas cosas de la historia de la iglesia católica yo las desconocía en ese momento. Pasa que cuando yo sigo viendo esos canales de televisión, el doctor José Calada Alma Bendita, y con respeto lo digo, él ya falleció, pero con respeto lo digo de todas formas, él es el primer seglar, el primer laico en Colombia que él sale diciendo que el Papa Francisco en ese momento, que era el pontífice actual, no era el Papa Francisco, o sea, que él no era Papa, que él era un usurpador, que era un impostor, y como yo, o sea, precisamente cuando tú encuentras personas que hablan como que tienen tu misma forma de pronto de defender la fe y que te están dando como eso que tú buscas, pues tú te enganchas, te enganchas. Y si tú no tienes un director espiritual, pues te enganchas con toda. Entonces yo encuentro este programa y me engancho y yo, ¿y cómo así que el Papa no es Papa? Él había sido escogido como Papa en ese conclave reciente, o sea, cuando yo llego a la iglesia, él estaba reciente de estar en la silla de Pedro y yo no tenía ni idea qué era el Papa, cuál era la función del Papa, cómo se escogía un Papa, yo no sabía nada, como en este momento, después de 10 años, por gracia de Dios y por la formación, pues hoy en día conozco cositas, antes no. Entonces yo decía, pero ¿qué pasará con el Papa Francisco? ¿Pero por qué lo criticarán tanto? Porque él sí se fue de frente diciendo que él no era Papa, que su papado era ilegítimo. Entonces, el demonio también se vale que cuando tú no tienes una dirección, incluso a la hora de buscar y de investigar, el demonio se vale de tus conocimientos para torcer las cosas y apartarte de la verdad. Sí, la verdad es Jesús, por ende, en Jesús es la verdad, está dentro de la Iglesia Católica, dentro de sus dogmas, dentro de su tradición, dentro de su magisterio, dentro de sus sagradas escrituras. Y pues evidentemente para ser católicos y para encontrar la salvación del alma, todo católico tiene que estar aferrado a Roma, tenemos que estar en comunión con Roma. Que si el Papa es muy santo o no tan santo, eso es algo que no nos debe importar en qué sentido. Que debemos rezar por él, claro, pero entonces como a mí no me gusta, entonces no lo acepto. Ah, pero como este sí me gusta, este sí. No, no somos protestantes, no estamos escogiendo pastores. Él es el pastor que Dios permite que esté allí y no podemos vivir bajo teorías e hipótesis que no han sido ni siquiera, digamos, habladas, ni siquiera por cardenales, que son los que le competen tal vez hacer de pronto una denuncia o algo. Entonces uno no puede estar viviendo como, ah, no, es que este papa no me gustó. Ok, sí, hay errores, pero por eso tú no vas a decir, este no es papa, o este sí es papa porque tú no tienes la autoridad para hacerlo.
¿sí? Entonces pasa que yo en ese momento no lo sabía, él decía que el Papa Francisco no era papa, que era un hereje, y a mí yo me empecé a dar como el beneficio de la duda. Yo empecé a investigar qué era una herejía, cuáles habían sido los herejes en la Iglesia Católica, empiezo a investigar, y lo digo también con mucho respeto y alma bendita al sumo pontífice, bueno, al Papa Francisco, que también ya falleció. Él sí tuvo muchos errores, claramente. Él dijo muchas herejías, él dijo cosas que no estaban bien, como muchas otras sí las dijo bien y hizo mucho bien, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el Papa, independiente que sea un pecador o no, pues él también se puede equivocar, y es donde viene el discernimiento de cada católico y decir, esto está bien, esto no está tan bien, pero por esto no me voy, mi deber es rezar y mantener la prudencia y mantener la modestia. Ser modesto no es solo andar pues tapadito, que eso está muy bien, porque la modestia, o sea, la virtud, como sea, hay que practicarla, pero hay que ser modesto hasta la hora de hablar. Digamos, yo siempre le digo a mis seguidores, bueno, a los seguidores que están en esa cuenta de Instagram mía, a esas personas que están ahí, que a mí me dicen tus seguidores, yo digo, no, los seguidores de Cristo, porque no, o sea, estoy ahí yo, pero finalmente mi idea es llamar almas a Cristo, ¿sí? Entonces las personas saben que yo estoy lejos de ser la mujer más virtuosa, estoy lejos de ser la mujer más humilde, más modesta, no, a mí me falta muchísimo y todos estamos en esa construcción. Pero entendí que uno tiene que ser modesto hasta la hora de moverse, de hablar, pero yo en ese momento no lo entendía. Entonces pasa, Miguel, que yo empiezo a investigar y ya, pum, me encuentro con este golpe de encontrarme los errores del Papa Francisco, porque los tuvo. Pero pues como les digo, yo como era un bebecito todavía en ese momento en la fe, para mí era nuevo. Entonces yo desconocía que la iglesia ya había pasado crisis, ya había tenido incluso 2 papas en una época. Entonces yo desconocía eso y para mí era como, no, wow, esto es terrible, es verdad lo que dice el doctor José Galat, este señor no es papa. Entonces ya tú empiezas a investigar y el demonio se vale tu conocimiento para empezarte a alejar del camino recto y seguro. Pasa que yo, coincidencialmente, digo, bueno, el Señor también lo permitió por algo. Yo estudié comunicación social y periodismo en el externado, pero después de que yo conocí a nuestro Señor, yo dejé todo. Yo había trabajado presentando unos programas pequeños de MTV, que gracias a Dios pues yo lo pude dejar. Hacía cosillas en medio de realizaciones audiovisuales con la farándula criolla acá colombiana, que tengo amigos del medio, y yo trabajaba en eso, y por gracia de Dios yo renuncié a eso. Y yo dije, yo voy a confiar en la divina providencia, yo quiero, no sé, ver mi vocación y ver qué es lo que Dios quiere conmigo. Entonces pasa que paralelamente a eso que yo estaba pensando y empecé a hacer eso, porque yo tomé la decisión de alejarme de todo, yo digo, yo quiero hacer lo que yo sé hacer, pero para Dios. Entonces yo busco al canal que era el canal Teleamiga. Ya obviamente el doctor José Galat no está porque ya falleció, yo no sé actualmente quién está ahí de presidente o cómo sea la programación hoy en día de ese canal, no lo sé. Pero yo los busco y les digo, yo quiero trabajar, o sea, si no me paguen, yo quiero trabajar. Entonces yo entro a trabajar a este lugar y empiezo a rodearme de esas personas, que es lo que tú decías, o sea, hay personas que están, no sé, que son católicas de chiquitas o que de una vez crecen y están en su combo de amigos y entonces crecen catequizados. No, o sea, yo tuve mi proceso de conversión y yo me encuentro con este canal de televisión y me engancho y llego a trabajar a ese canal. Yo gratis por unos meses ofrezco hacer algunas labores de webmaster y cosas así, ya después me contratan. Y pasa que las personas que empiezo a conocer de este canal, ya, o sea, yo digo, wow, o sea, no todo el canal era católico, pero los que eran católicos y hacían programas de fe, hubo una conexión totalmente con ellos. Entonces nos hicimos amigos, hubo confianza. Era un canal que de cierta forma era grande porque, o sea, sí, llegaba como a 10, o sea, ¿cuántos países un programa emitido por ellos llegaban a muchos? Eran como 100 y pico, yo no sé, llegaba, o sea, todo lo que hacían llegaba a muchos países de Hispanoamérica. Entonces, imagínate, yo me meto ahí, empiezo a trabajar ya como, digamos, con la parte de comunicación, y me empiezo como a familiarizar mucho ya con las personas que yo veía en la televisión. Entonces ya me empiezo a hablar más de cerca con el doctor José Galat, con la presentadora de ese momento, me empiezo a hablar con la mano derecha del doctor José Galat, alma bendita, porque él también ya falleció, quien fue mi padrino de confirmación y de matrimonio, y pasa que empieza a haber esa comunión con ellos. Y cuando tú ya estás con ellos, tan como que empieza no solamente a ver como esa conexión de, oye, tú piensas esto, yo también pienso lo mismo, no, ya empieza a ver como un amor fraternal, y tú te empiezas a involucrar totalmente como con estas personas. El caso
es que empiezo ya como a estar con ellos de una forma muy familia. O sea, ya nos vemos, me dicen, oye, mira, hay un cenáculo, la idea es que nos veamos, que empecemos a hacer el rosario. Yo, listo. Entonces me empiezo, o sea, yo desconocía la tradición de la iglesia, desconocía que, por ejemplo, aquí en Colombia, en Bogotá, está el Instituto del Buen Pastor, desconocía muchas cosas y me empiezo a involucrar con este grupo. Cuando yo me involucro con este grupo, Miguel, me doy cuenta que empiezan es básicamente es todo lo mismo que se aplica ya, pues en ese momento, que ya el Papa Francisco no era Papa, que estamos en el final de los tiempos, que toca empezar a tener comunidades, que toca irnos de la ciudad y todas esas cosas, y para mí eso fue lo más natural, porque yo dije, esto es la Iglesia Católica, o sea, todos los católicos piensan así, o sea, era lo que yo pensaba, o sea, yo decía, todos van a armar comunidad. Total, o sea, total. Recuerdo que uno de mis hermanos, yo tengo 3 hermanos varones, y me decía, usted se va a volver como los Amish, y yo, ay, qué va, no sé qué, y me la montaban mucho. Pero, o sea, de verdad, o sea, yo decía, no, pues esto es normal. Pero pasa que nosotros, bueno, en ese momento yo conozco a Diego, en ese momento éramos novios, vivíamos nuestro noviazgo en castidad. Él también conoce a estas personas y pues ya los dos en ese noviazgo, con fin pues obviamente para el matrimonio, nos unimos a estas personas. Entonces, en paralelo nos veíamos con ellos, rezábamos el rosario, hacíamos TV. A mí me dice la mano derecha, el doctor José me dice, vea, vamos a abrir una franja en donde usted va a tener un espacio para tener su programa de televisión, pero como usted es más como temas de testimonios de conversión, la idea es que usted haga el programa solo de testimonios de conversión. Gloria a Dios fue eso, porque no fue como que yo me sentara a hablar como una, no sé, catequista, pues ahí confundiendo a la gente, no, era más como mostrar las historias de las personas, pero igual estuve en esa franja. Y resulta que ya con el tiempo nosotros teníamos ahí unos amigos rectos y bien formados, que era una parejita de novios, y nos dicen a nosotros, como, oigan, tengan cuidado con lo que pasa en el cenáculo, que hay cosas que no están bien. Estos amigos, esta parejita que les digo, ellos sí iban al Instituto del Buen Pastor, estaban direccionados por sacerdotes tradicionales, y hablo tradicionales rectos, tradicionales que están en comunión con Roma, no son los tradicionales que yo lo digo y perdón la palabra y así lo llamo, incluso con algunos curas, los trailocos, que son los aparentes defensores de la tradición, pero finalmente se terminan convirtiendo en los verdugos de la tradición, porque así son sectarios. Y fue allí donde yo me metí, porque yo empecé a caer muy bajo. Entonces resulta que mis amigos que iban donde los curas rectos y bien formados, me decían, ojo que hay algo que allí hacen y no está bien. Entonces, ese es como el primer, digamos, signo que en teoría, y hago un paréntesis, recuerden que el fin de este live no es venir a condenar y hablar mal, es advertir a las almas, porque si bien la Iglesia Católica ha estado en 1000 crisis y siempre han habido subgrupos y demás, actualmente hay muchos grupos en Colombia e incluso en Europa que hacen mucho daño a la Iglesia Católica y confunden las almas. Y lo digo porque yo fui una de esas. Y no son personas, lo que le digo, o sea, estas personas no son malas, que digan, no, son personas que desde enceguecidas por la soberbia, creen que están haciendo un bien, creen que tienen la razón, y resulta que no. Por eso hay que saber discernir y decir, bueno, la iglesia dice esto, hay que ver los frutos. Entonces que la gente entienda que no es venir a condenar a nadie, sino es como una advertencia, porque hay ciertos comportamientos que deben ser como un signo de alerta para nosotros. Entonces nuestros amigos cierro paréntesis, nuestros amigos nos dicen, mira, ¿qué pasaba en ese cenáculo, Miguel? En ese cenáculo no solo rezaba el rosario, sino que tendían a interpretar las Sagradas Escrituras. Bien sabemos que las Sagradas Escrituras ya están interpretadas. De hecho, en una de las páginas, cuando uno busca una Biblia, digamos, comentada, una Biblia de estudio, la Sagrada Escritura dice, este libro no es para interpretación propia. La misma iglesia manda a que la Sagrada Escritura no debe ser interpretada. ¿Por qué? Porque ya está... Exactamente, porque ya está interpretada. Si tú quieres, por ejemplo, saber qué te dice, no sé, cierto versículo de un evangelio, la iglesia ya lo interpretó. Algo ahí como salvedad a un libro muy bueno de Santo Tomás de Aquino, que yo en ese momento desconocí, después por unos amigos lo conocí, y es la Catena Áurea. La Catena Áurea es un libro de Santo Tomás de Aquino en donde se explican a la luz de los padres de la iglesia
la interpretación de los evangelios. Entonces, digamos, si tú dices como, oye, ¿qué dirá San Juan capítulo 1 del 10 al 20? Entonces, si tú lo lees y tú dices, ay, dice esto, no, yo creo que Dios me está diciendo eso, está mal. Porque es que el Espíritu Santo es uno. El Espíritu Santo no se contradice. ¿Qué pasa si tú y yo, Miguel y yo, abrimos el mismo versículo? ¿A ti qué te dice, Miguel? No, a mí me dice tal cosa. ¿A ti qué te dice, Angélica? No, a mí me dice esto. ¿Quién tiene la razón? ¿A quién le está hablando el Espíritu Santo? ¿A ti o a mí? Si a ti te dice una cosa y a mí me dice otra, ¿a quién le creemos? Ese es el error más grave de interpretar las escrituras. Por eso los protestantes, cada quien tiene su libre interpretación, cada quien tiene su secta, su garaje, y todo lo acomodan con base a qué le da más peso a lo que yo estoy diciendo. Entonces tratan de justificar y fundamentar sus posiciones cismáticas con base a la escritura según su propia interpretación, no la interpretación de la iglesia. Entonces, ese es el error de interpretarlo. Entonces, digamos, la catena áurea hace eso. Tú dices, ay, bueno, este versículo que dirá, tú te vas a la catena áurea, pones el versículo y te dice de ese versículo, ¿qué dice San Agustín de ese versículo? ¿Qué dice San Gregorio Magno de ese versículo? ¿Qué dice, no sé, Santo Tomás de Aquino de ese versículo? Básicamente, la catena áurea lo que hace es ayudarle al fiel a que pueda discernir los evangelios según los padres de la iglesia, entender la interpretación de X y versículo según los padres de la iglesia, no según tú, porque es que el Espíritu Santo ya se posó en ellos, ya son padres, son doctores de la iglesia, nosotros no. Y pensar que nosotros somos muy espirituales y muy sabios y que Dios nos habla, que es muy lindo porque Dios, hay una comunión en nuestro fuero interno con Dios, pero eso no significa que Dios nos hable y que a mí, o que uno pueda decir, a mí me habla Dios, yo estoy seguro. Eso es soberbia. Hay que ser obedientes. Uno a la Iglesia Católica no solamente debe acoger las cosas y acoger lo que me gusta y lo que no me hago el loco, no, uno a la Iglesia se le debe someter a lo que la Iglesia enseña, incluso a las cosas que a mí no me gustan. No es que a mí no me parece que el infierno exista, pues es que a usted le puede parecer que no existe, pero el infierno va a existir, crea usted o no en él, el infierno va a seguir existiendo, ¿sí? Entonces voy al tema que yo desconocía, la catena áurea. Entonces, estas personas en el cenáculo, y perdón, me extiendo, pero es que hay datos importantes que a la gente le puede ayudar y entender qué cosas es importante. Ellos interpretaban la Sagrada Escritura, especialmente una persona. Entonces, el ritual era como sentarnos, hacer una oración, abrir la Sagrada Escritura, la persona que dirigía el cenáculo la leía, y él empezaba, aquí nos está diciendo el Señor que ta. Podía ser una exhortación de 20 minutos o una de 3 horas perfectamente. Y después empezaba a decir a cada persona, Angélica, ¿y a ti qué te dice esta palabra? No, pues a mí me dice que no sé qué. Gabriel, ¿a ti qué te dice esta palabra? Juanita, aquí te... Entonces, una cosa es que tú en tu oración interior leas y como que disciernas como, no sé, Dios me habló, qué bonito, pero otra cosa es tú reunirte en una comunidad y dártelas del gurú que sabe interpretar las escrituras y que entonces del Espíritu nos habla a todos. No, sí, o sea, el Espíritu Santo se mueve, yo no voy a decir que no, pero hay que tener un discernimiento y Dios es un Dios de orden, no es un Dios de que venga y hagamos todo el revoltijo, porque Dios no funciona así. Dios no está en el desorden, Dios no está en el ruido, Dios no está en el desmayado, en la bulla. No. Yo siempre digo a las personas, el demonio, ¿en qué no puede imitar a Dios? ¿En qué no lo puede imitar? En el silencio, en la humildad, la paz, en la reverencia, ¿sí? En lo sublime. El demonio no puede imitar eso. Para ruido, para bullerengue, para bulla, hay muchas cosas en el mundo, ¿sí? Entonces, en ese momento yo no sabía eso y pasa que ellos interpretaban mucho las Sagradas Escrituras, nuestros amigos nos dicen, tengan cuidado, incluso un sacerdote recto y bien formado una vez les dijo a ellos, oigan, no más, no hagan eso, eso lo hacen los protestantes. La Biblia ya está interpretada a la luz de los padres de la iglesia, no hagan eso. Entonces uno que empieza a ver, primero, el desorden, ¿no? El yo hago lo que yo quiero, hago lo que a mí me parece. Un sacerdote me llama al orden, no me importa, yo lo sigo haciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque queremos incluso ser mejores o tener incluso más autoridad que la de un cura. Cuando un cura, un sacerdote, un consagrado, es más que yo, o sea, es más que yo, ¿sí me entiendes? O sea, es un consagrado y le doy respeto y le doy reverencia. Entonces,
no obedecían. Ahí el problema. Cuando hay un problema con la autoridad, todo se desarma. Entonces, estas personas decían, por hipótesis, porque habían hipótesis, que el Papa Francisco no era Papa y tenían ese problema con la autoridad, pues entonces de ahí para abajo, pues uno no podía esperar algo mejor. Entonces ellos interpretaban las Sagradas Escrituras y nosotros obviamente ignoramos eso. A nosotros nuestros amigos nos advierten y nosotros no, súper soberbios, no, qué va, eso no importa. Ay, no, sí, ahora los protestantes nosotros, no, pues si no le gusta, váyase. Y uno inconscientemente, Miguel, empieza a caer en un adoctrinamiento por estas personas.